Amigos, un gusto como siempre saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy estaremos hablando de la Constitución y sus reformas. Ya nos fuimos de puente, ya estuvimos disfrutando del descanso, pero ¿qué se conmemora? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles han sido las reformas? Bienvenidos a Justicia Electoral y vamos a platicar de este tema de la Constitución y le agradezco a nuestro especialista Rafael Estrada, director general del INACYPE, que nos acompañe. ¿Qué tal? No, pues al contrario, mil gracias a ti, Lupita, y al canal y al tribunal por esta oportunidad enorme, como tú dices, de reflexionar sobre qué hacemos con nuestra Constitución, por qué la celebramos. Pues sí. ¿Es un símbolo patrio? ¿Qué es la Constitución? Bueno, ya ni lo celebramos, ¿no? Ya ni se festeja. Me acuerdo antes las celebraciones tan importantes que todo el mundo se iba a Querétaro y toda la cosa. Ahora ya, pues ni eso creo. Y ahora como coincide o suele coincidir con el 2 de febrero, el Día de la Candelaria, pues todo el mundo cree que es para comer tamales, los tamales. ¿No? Oye, pero bueno, son 98 años. ¿Y qué es una Constitución? ¿Por qué es importante una Constitución? Bueno, yo creo que en primer lugar, en sentido moderno, por supuesto hubo términos de constituciones desde la antigüedad grecolatina y no viene mucho a cuento porque tiene muy poco que ver con cómo lo hemos interpretado a partir básicamente de las dos grandes revoluciones del siglo XVIII, que son la francesa y la Revolución de Independencia de los Estados Unidos. Pues una constitución es ante todo un proyecto normativo de vida en común de las comunidades, es decir, cómo vamos a estructurar con ciertas reglas del juego y desarrollando principios para que estas reglas tengan sentido nuestra vida en comunidad, nuestra convivencia, ¿no? Es mucho más que simple y llanamente estar constituido, ser una entidad que podría ser una entidad absolutista, incluso tiránica. No, es cómo organizamos nuestra convivencia en libertad y asegurando cierto grado de igualdad en oportunidades para todos. ¿Cómo entendemos que debe ser una comunidad que sea verdaderamente democrática y en donde todos podamos participar en mayor o menor medida en los beneficios de la propia comunidad o que la propia comunidad produce? No es un juego en absoluto fácil porque es un juego de equilibrios muy precarios, pero precisamente son estos equilibrios los que tratan de expresarse para tener un cauce en las leyes fundamentales, que son las constituciones. Oye, cuando hablamos de la Constitución, no podemos dejar a un lado los sentimientos de la nación, de Morelos, ¿no? Yo creo que no podemos, y tú siempre has insistido mucho en el punto y tienes toda la razón, y no podemos porque ahí sí hay un proyecto muy claro y muy conciso de para qué existe un país, para qué independizamos a un país, para qué queremos tener una comunidad de comunidades y una unión de ciudadanos como la que planteó Morelos, con genial intuición. No cabe duda que el tipo tenía una sensatez enorme, ¿no? A pesar de no tener los grandes estudios, pues el señor había estado en la trinchera, era cura de pueblo en Tierra Caliente, en la Tierra Caliente michoacana, y sabía lo que la gente necesitaba. Es decir, la división de poderes sí, está muy bien, pero ¿para qué queremos que los poderes estén divididos? Bueno, el propio Morelos decía, pues para que las leyes las haga un congreso de sabios, ¿no?, de letrados, que este congreso de sabios tenga un contrapeso en un ejecutivo fuerte, sólido, capaz de encauzar a la nación, y por otro lado que exista un judicial que ampare, como dice preciosamente, no en los sentimientos de la nación, sino en una carta posterior, el propio Morelos, que ampare a todo aquel que reclame con justicia. Es decir, una división de poderes, Lupita, que permita, como dice el numeral 12 de los sentimientos de la nación, moderar la indigencia, la opulencia, aumentar de tal suerte el jornal del pobre, que se aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto, y con eso los mexicanos quedemos obligados a constancia y patriotismo. Yo siempre le digo a mis alumnos, yo no sé si somos muy patriotas o no. Lo que sí sé con mucha claridad es que no somos constantes, no somos disciplinados. Morelos veía una nación de gente disciplinada que llevara a la consecución de los fines de la propia nación independiente. Y para muestra el reglamento del Congreso, que es la parte orgánica, digamos, de esta Constitución que estaba establecida como fines y como valores en los sentimientos de la nación. El reglamento del Congreso es una genialidad orgánica que Morelos, auxiliado por Andrés Quintana Roo, dicta el 11 de septiembre de 1803, es decir, 3 días antes de que se inaugurara el Congreso de Chilpancingo, el Congreso de Anáhuac. Si le hubiéramos hecho caso a Morelos, sí, otro gallo nos cantaba. Tendríamos una constitución bastante concisa, bastante operativa y que sabría dónde va. ¿Qué constitución tenemos en estos momentos? ¿Es una constitución, como dicen algunos juristas, envejecida? Bueno, para empezar, habría que decir que tenemos la misma constitución que de 1857. Es decir, porque pero corregida y aumentada, ¿no? Corregida y aumentada. No sé si muy corregida. La misma en cuanto a su identidad, es decir, cómo se reconoce la Constitución.
Este es un término muy bonito, que es un término alemán, pero que creo que nos queda como anillo al dedo. La identidad constitucional. A partir de 1857, luego el triunfo liberal en la Guerra de Reforma, el triunfo contra el Segundo Imperio, el largo periodo porfiriano y el constituyente de 16-17, que simplemente viene, según expresión del propio primer jefe Carranza, a reformar y adicionar conforme los valores de la Revolución de 1910 a la Constitución Liberal de 1857, se puede entender que tenemos un corpus constitucional que sigue una continuidad. Es decir, seguimos creyendo en los valores de Juárez, de Arriaga, de Lerdo, de Ocampo, de Mata, de Olvera. Seguimos pues con una constitución liberal en el sentido puro del constituyente de 56-57, pero adicionada con los valores desarrollados, desenvueltos durante la Guerra de Revolución en 1910, que son los valores maderistas primero, en el sentido, y qué mejor que recordarlo en un programa del Tribunal Electoral, en el sentido de una democracia efectiva, tuviera un sufragio efectivo para permitir que las mexicanas y los mexicanos eligiéramos democráticamente a quien debe gobernarnos, que se basara mucho en la división de poderes, que rechazara el modelo parlamentarista que la Convención de Aguascalientes había proclamado, es decir, un gobierno que se derivara directamente del Parlamento. Esto es algo que el primer jefe Carranza y el constituyente de Querétaro no aceptan, y que desenvolviera los valores de acceso a la justicia y a la igualdad, básicamente para campesinos y para obreros. Hasta ahí podemos decir que tenemos un mismo corpus constitucional. ¿Qué pasa después? Pues es lo interesante, y podríamos preguntarnos si tenemos la misma constitución que pergeñó Carranza en sus líneas fundamentales o no. Yo creo que no. Después de 600 reformas, difícil sostener. Sí, y nos decías hace rato que platicamos las reformas, pero los transitorios también, o sea, no nada más son reformas, no nada más cambio de artículos, todos los transitorios, es decir, ¿tenemos una constitución parchada? Bueno, a ver, tenemos 136 artículos principales en la Constitución. Estos han sufrido 605 reformas constitucionales. No quiere decir que todos hayan sido tocados, pero la inmensa mayoría han sido tocados. Fundamentalmente el artículo 73 constitucional, y esto tiene importancia para nuestro federalismo y para nuestro sistema de división de poderes, porque se le ha permitido al Congreso de la Unión, al Congreso Federal, legislar cada vez en más y más y más materias, ¿no? Entonces, en principio tenemos ahí un federalismo que ya no es el mismo que Carranza y los suyos establecieron en Querétaro, y también tenemos un Congreso de la Unión cada vez con más facultades para legislar. Que esos sean parches o no, sería motivo de otra discusión. Yo creo que serían parches, como tú muy bien dices, si se alejan de la identidad de la ley fundamental, es decir, si ya no desarrollan los principios originales de Querétaro o los principios que a lo largo del desenvolvimiento de la democracia mexicana se han venido dando, por ejemplo, los principios que claramente acompañaron a la transición democrática a finales del siglo XX, principios del XXI, sino que simple y llanamente sean de alguna forma o bien caprichos del legislador en turno, o bien establecimiento de programas, de determinados programas políticos en la Constitución. Que esto es interesante, podemos ir en contra de la identidad constitucional o de la identidad del texto constitucional si nos interesa que nuestro programa de acción política quede a salvo de los cambios coyunturales de un legislador ordinario. Es decir, como todos sabemos, la Constitución se reforma por un procedimiento dificultado, necesitamos mayorías calificadas, sin entrar mucho en el tema, pero bueno, el 135 nos lo dice, tenemos que consultar a las legislaturas locales y conseguir la mayoría de los votos de estas legislaturas. Es, entre comillas, difícil reformar la Constitución. Necesitamos un pacto mayor, un acuerdo mayor para reformarla. En cambio, una ley ordinaria, simple y llanamente con nuestra mayoría relativa en el Congreso, podríamos reformarla. Así es que es una tentación interesante para los grupos de poder meter su propio programa de acción en la Constitución, porque luego se supone que es más difícil modificarlo. Ahora, resulta que no es tan difícil. No, porque hay cambios a cada rato, ¿no? Hay reformas a cada rato. Y a partir de que tenemos un tribunal de constitucionalidad, es decir, de la reforma de 94-95, que entendíamos que, merced a las nuevas facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se iba a dificultar la reforma del texto constitucional, porque se iban a desarrollar y se iban los artículos constitucionales y se iban a despejar las dudas de constitucionalidad en el seno del propio Tribunal Supremo.
lo sorprendente es que esto no ha ocurrido. Es decir, tenemos un tribunal de constitucionalidad y sin embargo las reformas constitucionales han sido mayores a partir de esa reforma judicial y a partir del pleno pluralismo en las cámaras del Congreso de la Unión. Esto también es una cosa bastante simpática y curiosa y propia de nuestra transición democrática. A pesar de que ya no hay un partido hegemónico en las cámaras, se ha podido reformar la Constitución y alcanzar un consenso cada vez mayor para reformarla, aun cuando vemos todos en los noticieros, y bueno, tú lo sabes mucho mejor que yo, que los partidos políticos se agarran de la greña todo el tiempo y se están peleando por todos los temas, ¿no? Bueno, después de cada elección hay una reforma, ¿no? Por lo menos en materia político-electoral. Uno no entiende cómo, ¿no? Se supone que están tan peleados, ¿cómo llegan a estos acuerdos? Hay consensos, ¿no? De pronto como que todo mundo Lo cual creo que habla bien avanza. de nuestra capacidad de negociar, porque la política también es eso, ¿no? Claro. Pero no habla muy bien de qué entendemos que debe ser una Constitución, ¿no? Pero hablabas hace unos momentos temas fundamentales de la Constitución, por ejemplo, el asunto de la igualdad, y muchos de nuestros amigos que nos están viendo en estos momentos dirán, oye, pues eso no se ha cumplido, ¿no? Por ejemplo. Pues sí, es que seguimos esperando lo que anunció Morelos en los Sentimientos de la Nación, ¿no? Y ya van más de 200 años. Ciertamente somos un país que carga graves lastres de falta de igualdad en el acceso a las oportunidades, que se traduce en una desigualdad socioeconómica pues cada vez más lacerante y preocupante, ¿no? Y de ahí, bueno, pues una serie de problemas que vienen asociados a la falta de igualdad en el acceso a los benefactores, ¿no? a los beneficios sociales. Ahora, se cambió la perspectiva, se cambió el punto de vista de aquellos que meten la mano en la Constitución y fue perdiendo, como dicen algunos juristas, su expresión de contrato social. Bueno, hoy lo dice Diego Valadez en un artículo del Reforma. Del Reforma, muy interesante, ¿no? Y creo que tiene razón el doctor Valadez. Ha habido ciertas cosas que hemos dejado en el camino. Ya no estamos tan conscientes de que la expresión básica y definitiva de nuestro pacto social debe ser la Constitución. Es decir, para no utilizar conceptos muy pomposos, aquello en que nos pusimos de acuerdo mayoritariamente los mexicanos en Querétaro para desenvolver como un proyecto de lo que queríamos hacer de este país tras una larga dictadura de 30 años, una dictadura de signo liberal, pero dictadura al fin y al cabo, que fue la de don Porfirio Díaz, y luego tras los desastres de la guerra que vinieron a la caída del presidente Madero por el golpe de Estado de Huerta. Es decir, si nos pusimos de acuerdo ahí, y si dijimos, este es el pacto fundamental y vamos a tratar de convencer a los convencionalistas, a las fuerzas villistas, zapatistas, de que queremos que la nación avance por este lado y no por el otro, ¿qué es lo que nos hace pensar hoy que estamos de acuerdo en las líneas fundamentales de nuestra convivencia? Y bueno, yo creo que hay graves signos de que no estamos plenamente de acuerdo, ¿no? Viene una reforma constitucional, tú mencionabas las reformas políticas, electorales, todos estamos, se supone, de acuerdo con las reglas del juego, y luego resulta que no estábamos tan de acuerdo, ¿no? que si pierdo no estaba yo de acuerdo. Exactamente, ¿no? Por ponerte un ejemplo muy claro. Sí, que todo el mundo conoce, ¿no? Además. Sí, o que si gano no estoy tan convencido de que gané con las reglas adecuadas y entonces cedo a la necesidad de modificarlas, ¿no? Y que el desenvolvimiento de los principios que ha hecho, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sus diversas salas, no me deja muy satisfecho. Entonces de repente cambio la jugada, ¿no? Cambio la pichada a la mitad del juego. Yo no sé si eso habla muy bien de nuestra conciencia en torno a la necesidad de tener precisamente una identidad constitucional. Las reglas del juego no son buenas o malas, Lupita, ¿no? Bueno, hombre, desde luego, si el partido de fútbol va a empezar 7-0 en favor de un equipo que además nada más va a poder jugar con 5 jugadores, pues evidentemente estamos ante reglas no igualitarias, no paritarias. Pero, en principio, si son reglas razonables, pues debemos dedicarnos a jugar el juego. El proceso político tiene que avanzar por esos cauces, sin que a mitad del partido nos dediquemos a impugnarlas, ¿no? Y eso es lo que me parece que no estamos tan conscientes. El proyecto ya no es el mismo. Cada determinado tiempo hablamos de un nuevo proyecto de nación sin saber bien a bien de qué estamos hablando, ¿no? Y sin embargo seguimos poniendo en el altar y en el culmen de nuestras aspiraciones el México de Morelos, el México liberal de Juárez, el México revolucionario de Villa, de Zapata y de Carranza. Es que en el discurso se oye muy bien, ¿no? En el discurso se oye a todo dar. Y te adorna muy bien las frases. Claro, pero ¿cómo lo aterrizamos, ¿verdad?
Es decir, por supuesto que tenemos mucho que rescatar de nuestra historia, es una historia muy lúcida, pero podríamos también rescatar los esfuerzos que se han hecho desde la transición democrática por avanzar en un sentido de reglas del juego claras y de principios jurídicos y de justicia social, como muy bien dice el doctor Valadez, que verdaderamente se desarrollen y que impacten en la vida cotidiana de los mexicanos. Pero pareciera como que estamos extraviados, ¿no? A estas alturas. Digo, la Constitución es una Constitución, como dicen, pues ya tiene 98 años, se ha ido adaptando, pero para intereses pareciera que nada más de algunos. Sí, a mí no me asustan tanto las reformas constitucionales, y te he de ser sincero, ¿no? Sí me parece que exageramos un poquito, pero hay algunas que han sido francamente muy útiles, ¿no? Y por ponerte dos ejemplos muy claros, tú ya habías puesto uno, que es el de las reformas político-electorales, que no cabe duda que le han dado otro cariz a este país, ¿no? Es decir, simplemente pensemos que teníamos, hasta hace no mucho, ¿no? Sistemas de autocalificación de las elecciones, es decir, los propios competidores, presuntamente ganadores, calificaban la legalidad de su elección, lo cual era verdaderamente pues absurdo, ¿no? ¿no? En cambio, hoy por hoy tenemos un tribunal independiente y un consejo ciudadano o consejo de ciudadanos que organiza elecciones de manera autónoma. Pero bueno, otras más claras, quizá la reforma de derechos humanos de 2011, que ha permitido revolucionar la forma en que nos acercamos a las fuentes del derecho en nuestro país, o la reforma al sistema penal acusatorio de 2008, que pretendidamente nos va a dotar de un sistema de garantías efectivas para tener un debido proceso en la materia criminal que es tan delicada, ¿no? Bueno, lo que te quiero decir es que las reformas no son per se malas. Sí. Lo que sí me parece es que exageramos un poco el tono de las mismas, que vamos en números ya poniendo en entredicho la identidad del texto constitucional de 1917, y que por otro lado sorprende mucho esa capacidad negocial y esa capacidad de llegar a consensos para aprobar cosas tan delicadas como las reformas constitucionales. Hay un artículo espléndido, ya que estamos hablando de trabajos, de la doctora María Amparo Casar, del CIDE, que se refiere a esto. Es sorprendente, ¿no? A pesar de que vemos todos los días a los políticos entrar en graves polémicas, ¿no? Pareciera que los partidos sostienen entre sí puntos irreconciliables, y luego vienen las reformas por consenso, y las reformas aprobadas por una abrumadora mayoría en las cámaras y luego en las legislaturas estatales. ¿Cómo le hacemos? Pues es, yo creo, una capacidad negocial, primero, muy encomiable, y segundo lugar, habla de la necesidad que tenemos de que nuestro proceso político fluya por causas institucionales. Por eso te decía que no necesariamente me preocupa. Sí. Bueno, mientras fluya por causas institucionales, yo creo que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Nadie está de acuerdo en un cambio por otra vía. Por supuesto, tienes toda la razón, pero sí es importante asegurarnos que el contenido de ese flujo sea el suficiente para asegurar que tengamos una constitución que nos tenga relativamente contentos a todos. Hombre, la unanimidad es imposible, por supuesto. Pero sí, oye, pero que haya cuestiones básicas, elementales para los ciudadanos, ¿no? Consensos mínimos, por supuesto. Y luego también que se cumplan los artículos constitucionales, porque esa es la otra, ¿no? Porque en la ley, todo el mundo dice, oye, qué ley, qué buena ley, pero está en el papel, ¿y cómo la traducimos? Y además es un problema no traducir a la realidad determinados artículos constitucionales, porque entonces pierde su carácter vinculativo y obligatorio toda la Constitución. Es decir, si yo violento el principio de presunción de inocencia, Lupita, ¿no? Me puede parecer, hombre, pues es que es evidente que es culpable, ¿no? Todo el mundo lo vimos hacer esto y lo otro. Pero no es lo que tú creas, no es un acto de fe ni un acto personal, ¿no? Yo violento eso que me puede parecer no importante en un caso determinado. Pero entonces ya todo el resto de la Constitución ya no me lo tomo en serio, ¿no? Entonces un poco como las capitulaciones matrimoniales, ¿no? Si tú dices, ¿qué tanto es tantito? Lo modifico ahorita, mañana, ¿no? Bueno, muy bien, pero tu matrimonio ya no es el mismo que era ayer. No. La identidad de ese contrato civil, que así lo entendemos desde la reforma, pues ya no es la misma, ¿no? Estamos un poco jugándole al cambio de reglas, insisto, a mitad del partido, y pierde su característica de vinculatoriedad
todo el texto constitucional. Perdóname por poner un ejemplo Sí. tan, No, está tan muy burdo, bien. pero... Todo el mundo ¿no? lo entiende. Yo creo que ahorita muchos van a estar, chin, a ver, deja revisar mi contrato, mis artículos de mi propia Constitución. Oye, y bueno, lo bueno también de esto es que se quitó esta epístola, ¿no? La epístola. Bueno, ya que estamos hablando del tema. Otro día hablamos de eso. Otro día hablamos de eso. Interesante. Oye, Estados Unidos tiene en su Constitución 7 artículos y tengo entendido que tiene 27 enmiendas. ¿Es más fácil regir hacia un país? ¿Es más fácil tener la dirección de un país cuando tenemos de manera muy concreta la guía por donde se tiene que caminar? Sí. Bueno, Estados Unidos es un mal ejemplo para nosotros porque es una constitución, primero, del siglo XVIII, ¿no? Ha tenido una continuidad institucional verdaderamente fabulosa. Sus artículos pues, no son cortitos, no son pequeños párrafos, sino que cada artículo tiene una gran cantidad de párrafos. En ese sentido es una constitución no extensa, pero sí tampoco excesivamente corta. Y sus reformas se han referido estrictamente a puntos muy nodales, muy importantes de determinadas épocas de su historia, ¿no? Pensemos en la Guerra de Secesión o la lucha por los derechos civiles. Simplemente pensemos además que las primeras 10 enmiendas pues son el capítulo correspondiente a lo que llamaríamos nosotros derechos humanos, ¿no? La parte dogmática de una constitución, Bill of Rights. Ahora, ¿por qué tienen tan poquitos artículos y por qué han necesitado tan poquitas enmiendas los Estados Unidos? Bueno, pues su sistema de derecho es muy distinto al nuestro. El common law y la equity te permite que los jueces, no solo la Suprema Corte de Justicia, pero principalmente la Suprema Corte de Justicia a través de la Judicial Review, desarrollen los preceptos constitucionales a través de precedentes. Nuestro sistema mucho más gálico, continental, codificado, es otra historia. Entonces, tampoco nos asustemos mucho porque hayamos tenido muchas más reformas constitucionales que la Constitución de los Estados Unidos, pero sí comparémonos con fenómenos similares. Por ejemplo, con la Constitución Española de 1978, Lupita, que esa tiene, creo que 3 reformas. Y ahí sí es una constitución bastante gorda, ¿no? Sí. Por donde el proceso político de la transición española, que ha sido tan arquetípico y utilizado como ejemplo durante tantas veces para los países iberoamericanos, ha podido fluir con todos sus asegúnes desde 1978, y además una constitución que surgió de un amplísimo consenso, donde se pudo apreciar que confluían desde marxistas, leninistas, comunistas de la guerra civil, derrotados en la guerra civil, pasando por las fuerzas socialistas, por las fuerzas del centro, por la democracia cristiana, hasta el movimiento nacional falangista. Todo el mundo confluyó en la creación de una constitución verdaderamente de consenso, que mal que bien ahí se ha mantenido con crisis y todo, ahí está con una enorme identidad, ¿no? Otro ejemplo cercano, Portugal, las propias leyes fundamentales de Bonn, las constituciones de la posguerra. Ahora, ¿por qué nosotros no hemos podido transitar por un mecanismo similar? Por muchas razones, entre otras porque tenemos un sistema no parlamentario, sino presidencial. Se entiende que el presidente se juega mucho de su capacidad de maniobra en las elecciones legislativas, le interesa tener una mayoría cómoda para su partido en las elecciones, o si no vemos pues lo que vemos en los Estados Unidos, ¿no? Con un régimen estricto de separación de poderes, donde es muy difícil, si no tienes la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, o en cualquiera de ellas por lo menos, moverte con algo de capacidad de maniobra. Hay que preguntarle a Obama, ¿no? Hay que preguntarle al presidente Obama. Y sin embargo, mira, los executive powers, cómo le sirven para manejar ciertas cosas como la migración con algo de capacidad de maniobra. Aunque los congresistas se enojen. Aunque los congresistas se enojen. Ahí está, ¿no? Y aunque lo pinten como la peor bestia del apocalipsis, ¿no? Finalmente ahí está el señor y está haciendo lo que su capacidad de maniobra le permite. Te quiero preguntar, ¿tenemos que conocer los ciudadanos la Constitución? Porque nos hablan de la Constitución y nos presentan pues un librote con muchas páginas que a veces ni entendemos. ¿Es importante? Yo creo que sobre todo, más allá de aprendernos la de memoria, que eso hay que dejarle esa tortura a nuestros estudiantes, a los especialistas, de derecho, ¿no? Porque además a veces no está muy bien escrita, ¿no? Además, ¿no? Empezando por la Constitución de los Estados Unidos, por cierto, ¿no? que dices, bueno, estos cuates no sabían redacción o qué, pero en fin. Más que o sea, no es una bronca de nosotros. No, no es una bronca de muy nosotros. Bien. Y además las prisas políticas y legislativas no son buenas consejeras para esto.
Pero más allá de esto, que además es un tema que sé que a ti te apasiona, ¿no? Por el correcto castellano que empleas y demás, más allá de eso, creo que sería muy importante que conociéramos las líneas maestras de la Constitución, que supiéramos hacia dónde tiende nuestra Constitución, por qué existe el artículo 27 constitucional, por qué existe el artículo 123, qué queríamos resolver tras la revolución social con ese tipo de artículos, cómo se estructura la división de poderes, por qué le damos al Congreso ciertas atribuciones, por qué el Poder Judicial tiene otras, por qué el artículo primero dice lo que dice hoy por hoy a partir de la reforma de 2011, cuáles son las funciones del Tribunal Electoral, cuáles son las funciones del Instituto Nacional Electoral, por qué los partidos políticos son instituciones de orden público, como dice nuestra Constitución. Sí, sería muy importante que los mexicanos, las mexicanas supiéramos eso, pero que además nuestros niños, que nos preguntan tantísimas veces, pues supieran hacia dónde vamos. Ahora sí que a qué le tiras cuando sueñas mexicano, ¿no? Sería muy, muy útil que supiéramos cuál es la identidad de nuestro texto constitucional. Y además así no pasarían tan fácilmente ciertas reformas que podrían ponerla en entredicho, ¿no? Claro, hay una nueva facultad de los ciudadanos para presentar iniciativas, para presentar, pues, acerca de lo que les interese, alguna modificación. Bueno, ya nos decías, es bastante con lo que hacen los legisladores, sí. Pero ¿cómo ves tú este ejercicio? Pues yo creo que todo lo que tienda a una mayor participación social es en principio bueno. Claro, también habrá que ver qué cauce le damos a eso, porque luego pueden ser cosas que no se puedan procesar a nivel congresional. Las iniciativas populares para el cambio de la legislación, el plebiscito o el referéndum también, pues son formas de participación que son muy útiles, siempre y cuando estén bien estructuradas y no sean más a tole con el dedo, como se dice, ¿no? Si no ocurre esto, pues a lo que nos puede llevar es a otra desilusión constitucional, para la cual, salvo tu siempre mejor opinión, creo que ya no estamos muy listos, ¿no? Ni somos muy proclives. Insisto en el tema de vamos a darle vivencia a todos los artículos constitucionales, porque si no, pierde realmente vigor y positividad. Dejamos de creernos que es en serio la totalidad del texto constitucional, como dice el profesor Roberto Alexi. Creo que tiene toda la razón. Con que te brinques uno de los preceptos, sí. Con que sepas que lo de la iniciativa popular, hombre, pues está puesto ahí para que se oiga bonito, pero en realidad no tiene efectividad, ya el resto no te lo crees. Claro. Y hay un resto muy importante, sí. ¿no? Es decir, si no te crees la división de poderes, pues estamos en serios problemas, ¿no? No me creí desde la igualdad. La igualdad, o la autenticidad de las elecciones. Si creemos que todo es un juego burdo, pues al final de cuentas nadie va a creer en este país. ¿Qué es lo que nos jugamos con la credibilidad constitucional? El creer en nosotros mismos, porque finalmente pues es para lo que está hecho el país. Rafa, un privilegio como siempre poder platicar contigo. No, el privilegio es todo mío. Muchísimas gracias. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado en nombre de todo el equipo de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en especial de este programa. Le deseo que tenga usted una excelente jornada, que le vaya muy bien y nos vemos la próxima. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.
La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos.